¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro de los Salmos, como bien sabes, y nos quedamos en el Salmo número 85. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros 7 versículos donde aprendimos cómo debe de ser una oración por avivamiento y cuán importante es que nosotros estemos pidiendo a Dios que avive nuestras vidas, que sintamos esa necesidad de llevar el Evangelio, que estemos orando por nuestras autoridades espirituales, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad y por nosotros mismos. Nosotros debemos de admitir cuando no existe en nosotros ese deseo o ese anhelo por hacer la voluntad de Dios, cuando ya no estamos orando, cuando no estamos estudiando la palabra de Dios, cuando no estamos compartiendo las buenas nuevas, cuando estamos deseando más bien ya no hay ese deseo por congregarnos, cuando nosotros estamos alejándonos de Dios y nuestro corazón se va endureciendo tanto que ya no notamos ese dolor que podemos provocar a los demás, o cuando estamos también pecando y no nos está generando ninguna incomodidad. Eso debe de ser una alerta, un foco rojo en nuestras vidas para que nosotros estemos pidiendo que Dios vuelva a avivarnos, que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Y en esta ocasión, familia, vamos a aprender cómo podemos también llevar esa continuidad y cómo podemos volver a escuchar la voz de Dios. Así que hoy vamos a continuar estudiando el Salmo número 85, del versículo 8 al 13, y vamos a ver cuán importante es la sumisión y entrega a Dios. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu hermosa palabra, gracias por mostrarnos cuán importante es, Señor, que nosotros reconozcamos y que no solo eso, Señor, sino que disfrutemos y valoremos el hacer tu voluntad. Pero es necesario que nosotros seamos sumisos a ti, Señor, y que haya una entrega de nuestra parte hacia ti, Señor, que nosotros podamos rendir no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, todos nuestros recursos, nuestras fuerzas, que solamente vivamos para ti, Padre, que eso sea el anhelo de nuestras vidas en este día y cada día de nuestra existencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, abre tu Biblia, vamos a dar continuidad a este Salmo número 85 y vamos a empezar con los versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Escucharé lo que habla Jehová Dios. Qué maravilloso que podamos empezar con estas palabras, ¿verdad? Que podamos introducirnos al tema o a la enseñanza que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Con estas palabras, escucharé. Así que es importante que tú que estás viendo este video, que estás conectándote, no te distraigas. No soy yo el que va a hablar de mi vida, sino voy a hablar de lo que Dios manda y de lo que Dios desea para nosotros. Y son sus palabras las que desea que transformen las vidas, que sus palabras produzcan este fruto, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque el salmista considera que es importante que nosotros escuchemos lo que Dios habla. Tú y yo también sabemos que es importante prestar suma atención a la palabra de Dios. Es muy importante no ignorar ninguno de sus consejos. Es importante no desecharla, sino considerarla todo el tiempo, cada día. Debemos nosotros venir a Dios, orar y leer su palabra, estudiarla para saber cuál es su voluntad, qué debemos hacer cada día ante situaciones difíciles o ante oportunidades que se nos presenten en el día a día. En cuanto a tomar decisiones, nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios y escuchar su palabra.
Por eso es que el salmista expresa sumisión y entrega a Dios. Este es el título, familia. Nosotros debemos someternos. Cuando tú estás sometiéndote a Dios, cuando tú estás entregado a Dios, vas a prestar atención a lo que Él te dice. No vas a ignorar sus consejos. Al contrario, vas a dejar a un lado todo aquello que pueda estarte distrayendo o pueda estarte robando el tiempo que le corresponde a Dios, como en este momento. Tú has dejado tus quehaceres, tú has dejado tal vez de ver una película, una serie, has dejado de leer el libro que te gusta, has dejado también a un lado tal vez tus tareas por destinarle esta media hora a Dios para escuchar. ¿Por qué? Porque tú deseas hacer su voluntad. Eres una persona sumisa, eres una persona que acata los mandamientos de Dios. Y esta actitud, familia, es apropiada y es algo que nosotros debemos mostrar como creyentes, como hijos de Dios. Debe de ser una cualidad, algo que nos distinga de los demás. El estar orando a Dios, pero no solamente para que Él conozca nuestros deseos, para que conozca nuestras necesidades, para que conozca lo que hay en nuestro corazón, sino nosotros debemos orar para que nosotros sepamos qué es lo que Él desea y nos alineemos a su voluntad y en Él encontremos deleite en su voluntad, en sus mandamientos nosotros podamos hallar esa saciedad y ese pleno gozo que es de lo que ya hablamos anteriormente. Así que familia, es fundamental, es vital que nosotros atendamos a la voz de Dios y que haya de nuestra parte hacia ello completa sumisión. Y Dios hará que nosotros, como aquí dice también en su palabra, que haya su gloria en esta tierra. Y vemos que también dice en este versículo número 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. He ahí la importancia de escuchar a Dios y de obedecerle, de ser sumiso, de estar entregados a Él. He ahí la importancia. ¿Por qué? Porque su palabra lo único que va a infundir a nuestras vidas es paz, pero su palabra aplicada, no solamente el conocerla, el saberla, el haberla oído, sino el llevarla a cabo. Es como vamos a experimentar esa paz. Obviamente a nosotros al escuchar su palabra, al conocerla, al estudiarla, al meditarla, al memorizarla, eso transmite a nuestras vidas paz, pero hay una paz que es en su totalidad cuando nosotros la llevamos a la práctica en nuestras vidas. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, familia, tenemos que entregarnos completamente a Él, no una parte, esto Señor si lo tomo porque pues me conviene saber que tú estás a mi cuidado, que tú estás viendo por mis necesidades, que tú cuidas a mis hijos, que tú me amas, que tú eres bueno, esto me conviene, pero no me conviene esto donde tú me pides que entonces yo guarde tus mandamientos, que yo lleve tu palabra, que ore, que estudie, que me congregue. Eso no me gusta, Señor. No, es todo. Es escuchar su palabra y ser sumisos a ella para que experimentemos esa paz, pero también nos cuida. También su palabra, cuando nosotros la aplicamos, nos evita que nosotros nos volvamos a la locura. De ese lugar donde Dios nos tomó para darnos vida, de ese lugar donde Dios nos liberó, quitó esa carga, nos limpió el pecado, que también ya aprendimos, familia. De ese lugar de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos tomó, de donde lo que Dios ha transformado y ha borrado de nosotros, hablando del pecado, familia, es algo a lo cual nosotros ya no debemos volver. Es algo que nosotros ya no debemos anhelar, ni mucho menos en lo cual debemos siquiera considerarlo. Pero para poder evitar todo ello, el volver al pasado, el volver a esas actitudes o hábitos, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios para que entonces
no volvamos a la locura. Porque la verdad es estar locos cuando nosotros ignoramos la voluntad de Dios. Es estar mal cuando nosotros estamos desenfrenados practicando cualquier tipo de pecado. Porque dice también en el versículo número 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Cuando tú y yo reconocemos nuestra condición, cuando tú y yo reconocemos que hemos fallado a Dios, que hemos ofendido a las personas, que también hemos fallado a aquellos que más nos aman y que están a nuestro alrededor, y venimos a Dios, lo hallamos, familia. Él está ahí, Él desea ser encontrado, Él desea ser visto, estar ahí para nosotros, familia. De hecho, Él es el que nos está hablando, Él es el que nos está buscando, pero cuando nosotros tenemos esa actitud de arrepentimiento, esa actitud de humildad, lo podemos ver, lo podemos hallar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que siempre ha estado a nuestro lado y que Él es el que ha estado persistiendo, buscándonos una tras otra vez. Ha estado permitiendo situaciones, poniendo gente a nuestro alrededor para que nos esté hablando, para que nos esté recordando que Dios está buscándonos, que Dios nos ama, que Dios nos quiere perdonar, nos quiere limpiar. Pero cuando nosotros tenemos la actitud correcta de que nos acercamos a Él para pedirle perdón, para buscarle, para una vez más escucharle y acatar su voz, lo encontramos, familia. ¿Por qué? Porque el humilde y rendido pueblo que en Dios confía, disfruta de la cercanía de su salvación. Cada vez que nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él desea perdonarnos, desea salvarnos, nosotros disfrutamos de esa salvación, familia. Mientras Dios se mueve entre su pueblo de esta manera, vemos cómo su gloria está en nuestra tierra. Cuando tú y yo estamos buscando a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, vemos que es Dios el que se está moviendo en nosotros, en la congregación, en alguna comunidad, porque es Él el que está obrando a través de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer su voluntad, hemos decidido acatar lo que Él desea. Ya no estamos haciendo nuestra voluntad, ya no estamos en nuestra locura, ahora estamos siendo sabios y obedientes a Dios. Por eso es que Dios empieza a manifestar su gloria. Y mucha gente lo podrá ver o lo ve, y mucha gente puede también experimentar el poder de su salvación. Leamos los versículos 10 al 13. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. La misericordia y la verdad se encontraron, es lo que dice en el versículo número 10. En términos hermosos, el salmista describe la salvación que Dios trae a su pueblo. Podría parecer que la misericordia y la verdad se oponen entre sí. Cuando tú y yo entendemos qué es la misericordia y qué es la verdad, vemos que es algo que realmente contrastan. Porque la verdad exige lo recto, lo íntegro, lo derecho. Y la misericordia es aquello que se da sin merecerlo. La misericordia es lo que nosotros experimentamos, porque es algo que no nos merecemos, pero la verdad exige que se cumpla lo recto, la ley, que se cumplan los mandamientos. Pero aquí podemos ver que dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Esto es hermosísimo, familia. Esto desde el momento o cuando fue escrito, aunque en cierta manera lo experimentaba el pueblo de Dios, por lo que ya aprendimos la semana pasada, cuando Dios retrae su ira, cuando Dios cubre los pecados, cuando Dios retira esa carga y da salvación. No,
no era en su plenitud, familia, y eso tú y yo ya lo sabemos ahora. Eso solamente era temporal, por un año, y te tenía que hacer constantemente ese tipo de sacrificios para poder experimentar esto, la misericordia. Aunque estuvo presente desde siempre, desde el antiguo pacto, estuvo también presente la gracia, pero por completo estuvieron juntas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia y la verdad se encontraron. La palabra aquí traducida como misericordia es la gran palabra hebrea hesed, que a menudo tiene la idea de gracia y amor leal. Esto es fabuloso, familia. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Juan 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La misericordia, como vimos, es en sí gracia. Es la gracia de Dios. Pero vemos que esto fue manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue lleno o es lleno de gracia y verdad. Es decir, Él es pleno, abunda, Él es la fuente de la gracia y la verdad. ¿Necesitas gracia? Ven a Dios. ¿Necesitas la verdad? Es esa verdad, la justicia, lo que Dios demandaba que se cumpliera, lo que se nos había dado desde la antigüedad, en Jesucristo fue plenamente cumplido. Él fue quien justificó nuestros pecados, pero también fue Él en quien Dios el Padre cumplió o trajo su justa justicia o su justo juicio. Porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él experimentó lo que tú y yo merecíamos, lo que tú y yo teníamos que recibir como pago por nuestros pecados. La verdad es que Dios es justo y Él castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo, aquel hombre que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente sabemos que Él es 100% hombre y 100% Dios, que experimentó el justo juicio de Dios, Él también es ahora el que nos justifica. Y gracias a que Él nos justifica, podemos experimentar la misericordia, la gracia. Por eso es que Él es lleno de gracia y de verdad. La justicia y la paz se besaron. Así como la misericordia y la verdad se encontraron, así la justicia y la paz de salvación se saludaron. La justicia y la paz se besaron. Esto habla de que se hicieron amigas. Hubo como ese encuentro donde hubo esa unidad, donde hay un beso o un saludo cálido. Y una vez más, esto solamente fue posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justicia y la paz. Ahora nosotros tenemos paz para con Dios, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Aquella persona que no ha venido a Cristo sigue siendo enemigo o enemiga de Dios, porque no hay esa paz. Ellos necesitan poner su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos necesitan reconocer a Jesucristo como su Salvador, no solamente como aquel hombre que vino y dio su vida y creen que porque Él ya murió, ya toda la humanidad puede dedicarse a vivir la vida loca porque a fin de cuentas Jesucristo ya pagó por los pecados de la humanidad. No. Es necesario que tú le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida.
entonces experimentarás en Cristo Jesús la reconciliación con el Padre y podrás tener esa paz. Porque Dios es justo. Y solamente en Cristo Jesús nosotros experimentamos esa justificación. Porque como ya mencioné, Él experimentó el justo juicio de Dios. Ya Él ha pagado esa condena o ese castigo a lo cual nosotros estábamos destinados. Por eso es importante que tú y yo vengamos a Cristo. Ahora, ¿dónde se encontraron estas? En Cristo Jesús. ¿Cuándo se reconciliaron? Cuando Él derramó su vida en el Calvario, familia. Por eso es que es importante que nosotros vengamos a Cristo Jesús. La verdad, dice, brotará de la tierra, en el versículo número 11. Y la justicia mirará desde los cielos. Dios derrama su verdad y su justicia, familia. Él es así. Él es bueno, Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. Pero el Señor quiere ofrecernos y entregarnos paz. Y solamente es a través de Jesucristo. Yo te animo, yo te invito a que vengas a Él y le pidas paz. Pídele una vez más. Si tú te has alejado de Dios, o peor aún, si tú te has alejado de Dios, más bien si tú no le conoces a Dios, si tú no te has arrepentido de tu estilo de vida, de tu vida que va en continuo mal, haciendo todo lo opuesto a la voluntad de Dios, tú necesitas venir a vida. Tú necesitas experimentar ese avivamiento, porque estamos muertos sin Cristo. Dios quiere darte esa vida, Dios quiere darte esa paz, pero necesitas pedírsela. Jesús vino para terminar con el pecado. Él no quiere que nosotros estemos muertos. Tal vez tú ya eres cristiano, cristiana, tú ya tienes muchos años, pero como mencioné al inicio de la predicación, probablemente no sientes el anhelo por buscar su presencia. Tiene meses que no abres tu Biblia, tiene tiempo que no te congregas. Es más, ya hasta si te comparan con los del mundo, prácticamente eres igual que ellos. Hoy Dios te está dando esta oportunidad para que experimentes una vez más su paz. Dios es bueno, familia. Él es verdad y justicia. Pero todo esto surge de Jesucristo nuestro Señor. Dice en el versículo número 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¿Cómo nosotros podemos dar fruto? ¿O cómo la tierra puede dar su fruto? Es importante primero que Jehová nos dé el bien. Y eso ha sido el deseo de Dios siempre. ¿Por qué la tierra muchas veces no da el fruto que Dios desea, el fruto que Dios espera, el fruto que Dios demanda? Porque no queremos venir a Dios, no queremos escuchar su voluntad, pero Él quiere darnos el bien. Para que nosotros podamos dar buenos frutos necesitamos estar pegados a Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Para poder dar fruto nosotros tenemos que estar pegados a la vid. Para que las ramas puedan dar buenos frutos o los frutos del árbol tienen que estar
adheridos, injertados a la planta. Imagínate un árbol que está plantado, pero ves las ramas alejadas, tiradas en el suelo. Pues lo que vas a ver de esas ramas es que se van a ir secando. Y lo único que van a servir es para que calientes algo para leña. Dice, y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Vemos que Dios, así como empezó anunciándonos o pidiéndonos que atendamos su voluntad, que atendamos sus mandamientos, que escuchemos su voz, son estas, o sea, me refiero a su voz, a sus mandamientos, son estos sus pasos, son estos su camino. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dios no nos pide algo que él no nos muestre o que no nos enseñe cómo hacerlo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado claro ejemplo. Tenemos a sus siervos. Ellos también nos han dicho, por ejemplo, el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque ellos viven una vida que está siguiendo las pisadas de su Maestro, de su Señor. Nosotros tenemos que imitar esa actitud de estos hombres de Dios. Tenemos también que seguir las pisadas, el camino que Dios ha mostrado. De hecho, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. A quien tenemos que seguir es a Jesucristo. Él ha mostrado cómo obedecer al Padre, cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero ojo, se trata de sus pasos, no de los pasos de un hombre, no de mis propios pasos, no mis caminos, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios manda hacer. Y entonces sus pasos serán nuestros caminos. Esa es la voluntad de Dios. En conclusión, familia, nosotros necesitamos, pero en verdad que es una necesidad que nosotros le busquemos con todo el corazón para que lo hallemos. Nosotros no podemos fingir delante de Dios. Él conoce nuestros pensamientos. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, pero además tenemos que pedirle que nos dé una nueva vida. Tenemos que todos los días traiga ese avivamiento a nuestros corazones, que todos los días ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad. También necesitamos decirle que nosotros ya no queremos volver a esos caminos, que nosotros deseamos seguir sus caminos, necesitamos nosotros seguir sus pasos, ya no esos pasos o esos caminos que nos llevan a la necedad o a la locura. Pero para ello nosotros necesitamos escuchar su palabra, porque Dios quiere traernos paz. Amén, familia. Oremos. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra. Gracias por bendecirnos con ella. Y Padre, ayúdanos a seguir tus caminos a través de oír tu voz, a través de poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Queremos avanzar, queremos continuar creciendo en ti y queremos estar alegres, Señor, y gloriarnos en tu obra, Padre, en el conocimiento tuyo, Señor. Esa es nuestra gloria. Y también queremos que tu gloria se manifieste a través de los buenos frutos que tú produces en nosotros y a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia.